Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos como siempre Camelia Michel, Brillanca Rodríguez y una servidora Raquel Valerio. Como siempre en la primera parte con los temas que están en el tapete y algo más. En la segunda parte, como siempre, tendremos con nosotros al historiador Manuel Núñez. Y bien, amigos televidentes, los temas que tenemos hoy en el tapete son los siguientes. El Departamento de Estado recomienda acabar con los beneficios migratorios para los haitianos y otros inmigrantes. Esto es en Estados Unidos. En segundo tenemos que hoteleros dominicanos fomentan el multidestino con Haití. Y en tercero tenemos que Eddie Parrezón está detrás de la operación Habitante Fronterizo. Luego tenemos que en el listín se dice que se incrementa la inmigración ilegal haitiana. Y por último tenemos que el CESFRON incrementará, bueno, es el gobierno, incrementará el presupuesto a 301 millones de pesos para el CESFRON. Y bien, Camelia y Brillanca, tenemos que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó suspender los beneficios del TPS, que eso era para inmigrantes de varios países en donde estaba Haití, Nicaragua, Honduras. Y se trataba de un programa que Estados Unidos concedía a personas afectadas por grandes desastres. De ahí que de Haití hay unos 56,000 personas que serán próximamente deportadas de los Estados Unidos. La decisión viene porque las circunstancias que motivaron a esa concesión ya ha desaparecido. El programa concluye a mediados de enero. Camelia, al parecer, todos los países del mundo tienen derecho a ejecutar sus leyes migratorias, excepto República Dominicana. ¿Tú qué puedes decir de esta situación? Buenas noches. Bueno, la situación está muy clara y es algo que no puede sorprender a nadie porque desde hace muchos meses que se viene hablando de eso. Obviamente Donald Trump es más radical, es más, digamos, directo con cierto tipo de medidas, pero ya eso se veía venir. Aún cuando hubiera ganado Hillary Clinton, es muy posible que esas personas hubiesen estado en proceso ya de devolución a su país, porque ciertamente ese programa tiene un carácter temporal. Lo que pasa es que, tal como tú dices, esas son naciones que pueden aplicar sus leyes migratorias, pero además tienen un concepto organizado de lo que es la migración y obviamente aplican sus políticas. En el caso de República Dominicana hay muchas formas de paralizar nuestras iniciativas en ese sentido, lamentablemente. Y justamente ahora, el lunes, que se celebró, o sea, el 6 de noviembre, el Día de la Constitución, hablamos de eso también en el programa anterior. Que por cierto, el presidente no estuvo en ninguno de los actos. Oh, qué bien. Para variar. Exacto, entonces, pero no es nuevo. Como mencionamos, no es nuevo. Todos los países del mundo tienen derecho a deportar, menos República Dominicana. Y no solamente es que no tenemos derecho a deportar, sino que estamos expuestos a recibir a todas esas personas, o sea, inmigrantes haitianos ilegales, sin documentación. Ya hay un proyecto y que para los eso. deportan aquí, o sea, cuando los deportan de Estados Unidos y otros países, llegan a República Dominicana, llegan a Brasil y llegan a Chile, porque se han estado realizando incluso la denuncia de esos países. Cuando deportan a los inmigrantes haitianos ilegales, llegan a República Dominicana, Chile y Brasil. Bueno, eso es en el supuesto caso de que la persona deportada haya salido de ese país. Exactamente, pero yo espero que con el caso ya de Donald Trump en el poder, que es una persona que, aunque algunos lo catalogan de una manera, pero una persona que con un año que tiene ahora de gestión ha demostrado que y ha mantenido su postura desde el principio y respeta, si él respeta y hace respetar las leyes de su país, yo creo que también él va a respetar las leyes de aquí y es muy probable que esas personas vayan a ser deportadas
hacia Haití y no hacia República Dominicana, porque al igual que los dominicanos que queremos mantener nuestra nación libre e independiente, somos una república que nos independizamos en el 1844 y es por la misma razón también que está trabajando y que ha trabajado Donald Trump por mejorar su nación, por proteger a su gente, por proteger las fronteras, entre otras cosas más. Y vamos a continuar con el siguiente tema, es que hay una campaña que fomenta la unificación turística de la República Dominicana con el norte de Haití, con la finalidad de traspasarle una porción del paquete turístico dominicano a Haití en una operación de multidestino, creando una alianza entre Puerto Plata y Cabo Haitiano. O sea, desean juntar un norte de aquí con norte de allá. Detrás de esas operaciones se halla la Fundación Sile del señor Edwin Paguezón, que ya sabemos lo que piensa de la República Dominicana. Y Camelia, hay algunos problemas con esa operación, y es que Haití se halla expuesto a desastres sanitarios, estallidos de epidemias como cólera, cualquier otra índole que se puede desacreditar definitivamente el turismo dominicano. Segundo, con la salida de la MINUSTAH, no hay en realidad en Haití un polo de autoridad que pueda contener una poblada o un estallido social. Si nos vemos como un destino realmente único, cuando suenen 2 tiros en Cabo Haitiano, pues en ese momento no habrá un turista en Punta Cana. Y tercero, no puede concretarse una oferta de turismo de salud, como se ha dicho, porque Haití carece de infraestructuras sanitarias y ha saturado las nuestras. ¿A ustedes qué les parece este plan de Paguezón? Porque Paguezón está bailando en todas las situaciones. Recuerda, Camelia, que cuando el caso de tomando nuestro territorio, cuando en las redes aparecieron esas miles de personas con los poloshare que decían tomando nuestro territorio, era también Paguezón que estaba detrás de todo esto. Ahora viene Paguezón también. ¿Qué será lo que quiere finalmente? Bueno, pero él lo hace de una manera bastante solapada, porque él aparece en segundo plano, realmente. Totalmente. Él participa de esas actividades de manera silente. Porque fíjate que en las informaciones referentes a ese anuncio de los empresarios de Puerto Plata, a él se le menciona muy de pasada, o sea, él no tuvo un rol protagónico ahí. Pero obviamente en muchas gestiones que tienen que ver con medidas que inducen a ciertos acuerdos, muchos de ellos que no son beneficiosos para nosotros. Claro que no. Él está metido en eso. Y también en muchas acciones que son negativas para el país, él también está metido en eso. Porque justamente la Fundación SIL fue una de las primeras que trabajó hace unos años para comenzar con la conmemoración cada año de la matanza del 37. Entonces es paradójico que tú quieras establecer alianzas económicas y amistosas con una nación a la que tú vives de alguna manera perjudicando y además atacando. O sea, si nosotros somos unos agresores, ¿por qué tú vas a hacer cualquier tipo de trato con tu agresor? O sea, eso es algo completamente completamente absurdo. Y una cosa que quiero apuntar es que me parece que nuestros empresarios turísticos realmente han perdido el norte. O sea, ellos quieren unir el norte de la isla en unas políticas turísticas que en unas circunstancias diferentes habrían sido favorables. Pero ciertamente yo creo que el sector turístico está muy mal encaminado. No solamente los empresarios del norte, porque también ustedes recordarán que hace unos años se había hablado también de establecer paquetes turísticos desde Punta Cana. Sí, es así. En coordinación con algunos hoteles de diferentes zonas de Haití. Entonces, eso que tú planteas, Raquel, es cierto. Cuando en Haití la situación general es muy precaria en todos los aspectos. Cuando allá haya alguna crisis de cualquier índole, no se le va a poder garantizar, quizás a un turista que pagó por seguridad. y no se le va a poder garantizar que se le va a cumplir la oferta. Claro. Ya una vez que tú compras un paquete para ir a diferentes destinos, si te dan la mitad del destino, te están robando la otra mitad del dinero. Entonces, así es muy difícil. No, y yo entiendo que hay que desarrollar el turismo en la parte norte del país, que se ha visto muy afectado con respecto a todo el desarrollo turístico del este.
pero esta no es la solución. Como usted dijo, quizás en otras circunstancias hubiese sido favorable, pero en este caso no es favorable. Una, porque nosotros ya hemos tenido experiencias a nivel turístico con respecto a Haití y lamentablemente somos los que siempre salimos perdiendo. Pero esto no es nuevo. Entonces, nosotros estamos viendo desde hace mucho tiempo que incluso se está vendiendo República Dominicana o destinos de República Dominicana como parte de Haití en el extranjero. Y ya en el extranjero se han tomado medidas para muchísimos turistas cuando vienen aquí que te dicen, les dicen, deben cuidarse de la malaria, deben cuidarse del cólera, deben cuidarse del VIH, deben cuidarse de otros tipos de enfermedades. Imagínate que nosotros tengamos acuerdos turísticos específicamente con provincias de Haití. ¿Qué va a pasar con el turismo realmente en República Dominicana? Cuando también otra cosa que está sucediendo es que parte de República Dominicana se está vendiendo como turismo de prostitución en el exterior. Eso es muy viejo. Sí, es muy viejo, pero lo que quiero decir en sí, ¿qué está haciendo el Ministerio de Turismo en este caso? Y lamentablemente, como Camila mencionó también, muchos empresarios del turismo han perdido realmente su horizonte aquí en la República Dominicana. Sí, y yo creo, la perspectiva. Sí, y quizás por beneficiarse de cierta forma, es que tenemos esta problemática tan creciente en el este ahora mismo, que muchos de esos empresarios que se embaucaron en la contratación de mano de obra haitiana ilegal o legal, que son los mismos que están pidiendo una solución, muchos de ellos. Entonces, ¿por qué no podemos ver la situación que estamos pasando? ¿Por qué no podemos tomar como referencia este tipo de situación que está pasando ahora en el este? ¿Qué está pasando con nuestros empresarios? ¿Qué está pasando con el turismo dominicano? Inclusive, déjame recordar que cuando se desató la epidemia de cólera en Haití, en Punta Cana o fue en Bávaro, mira, el dato no lo tengo preciso, pero fue en la región este, que hubo un hotel en el que apareció justamente un caso de cólera y después se determinó que eso vino precisamente porque había un empleado del hotel que era haitiano, que se le había permitido ir en esos días a su casa, a Haití, y había regresado con esa enfermedad latente. O sea, porque los síntomas no salen de una vez. Y esa persona infectó esa área. Así es, Camelia. Entonces, esas cosas no se calculan. No se prevén, exacto. Entonces son... Camelia y Priyanka, y como ustedes mencionan, y tú, la pregunta tuya, ¿qué va a pasar con esta situación, con los empresarios que han perdido su norte? Bueno, ellos perderán su norte, pero nosotros los dominicanos, que somos el pueblo, que es la mayoría, es en donde descansa el poder, nosotros no perderemos nuestro norte. ¿Y qué va a pasar? Que de la misma manera como cuando... Ha descansado bastante. Que cuando deportan a los haitianos de otro país y lo envían para acá, o cuando un haitiano hace una fechoría cada día, que es lo que está pasando, dicen un hombre o dominicano, o sea, quien asume la responsabilidad es la República Dominicana. Es que recuerden que hace unos meses incluso se hizo un sinnúmero de talleres con directores, con los medios en general, para evitar que este tipo de cosas salieran a la luz pública, porque entendían que esto incentivaba el odio, el racismo y todo eso. Entonces, se trataba de... digamos que minimizar el impacto negativo y modificar la noticia como tal. Esto se hizo, o sea, participaron prácticamente todos los medios de República Dominicana, quizás 2 o 3 que no estuvieron de acuerdo con todo lo que se planteó en ese momento, pero la idea era que si un inmigrante haitiano cometía alguna fechoría, no se estableciera que era un haitiano como tal. Exactamente. Y lo que te iba a decir ahorita es que de la misma manera que ha ocurrido eso con la República Dominicana, de esa misma manera es que va a pasar cuando esos turistas vengan aquí y luego lo traspasen a Haití y se infecten o pase lo que pase, la carga de lo que pase allá va a recaer también sobre República Dominicana y las sanciones vendrán también. O sea, que ellos están provocando una situación para beneficiarse luego de la misma situación. Y bien, hablando ya en términos internacional, Priyanka, tú tienes una noticia en relación al deporte, de la pérdida de una persona. Sí, una noticia muy lamentable para todos los fanáticos del béisbol.
Yo soy una de ellas. Este martes, lamentablemente, Estados Unidos y las grandes ligas se han mantenido de luto debido al fallecimiento de uno de los mejores pitchers de toda la historia, el Roy Halladay. En sus últimas temporadas, ya retirado, pero en sus últimas temporadas estuvo jugando con los Phillies de Filadelfia. Es bueno recordar que fue el segundo pitcher en toda la historia en jugar un juego perfecto en postemporada, sin permitir hits ni carreras. En 2010, 19 de mayo del 2010, también uno de los juegos más importantes de toda su carrera ante los Marlins de la Florida, blanqueándolo 1-0. Dos Cy Youngs, muy pocos pitchers en grandes ligas han podido llegar a este reconocimiento. El premio más grande que se le puede dar a un pitcher es el premio Cy Young. También su rostro aparecerá por primera vez en 2018 en la boleta de Cooperstown. Aunque no esté, yo estoy segura que va a ser uno de los galardonados en la historia. Se va a inmortalizar en Cooperstown. Es una lástima, de verdad, una pérdida muy lamentable. Falleció en su jet privado, que tuvo algunos inconvenientes y cayó en un lago de California, que era su hobby luego de haberse retirado. Y aunque ya se retiró, pero dejó un buen legado. Un buen legado, realmente. Amigos televidentes, vamos a continuar con los temas que tenemos en el tapete. Y tenemos, Priyanka y Camelia, que el señor Edwin Parsons sigue muy activo en estos días. Se está moviendo en esto de la creación de la categoría de habitante fronterizo. ¿Recuerdan ustedes lo de habitante fronterizo? Pues también él está metido en ese caso, que elimina el visado de pasaporte y cualquier otro documento de identidad. Sería un permiso que conlleve algunos requisitos, como estar radicado en alguna provincia fronteriza de Haití, y será expedido por la Dirección General de Migración. Esta iniciativa es promovida por el ex cónsul Edwin Parsons, que plantea que los habitantes fronterizos son muy pobres y que no pueden pagar un visado, que sería para estancia de 12 horas, oigan, 12 horas, y que esto permitirá que los haitianos puedan acudir a cualquier centro de salud de frontera. Camelia, ¿no será esta una manera más de disfrazar la inmigración ilegal al país? Mira, a mí eso me ha preocupado muchísimo. No en lo que concierne a Edwin Parsons, porque ese es un personaje en realidad que se ha destacado siempre por eso, por representar intereses propios. Claro. Pero hay un hecho, y es que eso está planteado en la ley de migración que fue promulgada en el 2004. No sé qué motivación habría, porque fíjate, facilitarle el tránsito a una población que está dispuesta a quedarse aquí realmente es un riesgo. Pero además observa que desde el punto de vista de relaciones internacionales y bilaterales es absurdo, porque se plantea, en la ley solamente está contemplado las facilidades para los habitantes del otro país, no los pero nuestros. Los nuestros no están contemplados ahí. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que se le dé facilidades a una nación que no está siendo recíproca con nosotros? Claro. Porque intenta tú entrar con esa misma facilidad allá a la nación haitiana, porque te saca, óyeme, mira, a las cosas que le han pasado a los dominicanos que por H o por R han tenido que entrar ilegales y muchas veces legales allá, han sido desastrosas y no han tenido repercusión porque realmente nuestras autoridades no están dispuestas a cumplir con su labor. Pero eso es algo escandaloso y eso no se debe permitir bajo ningún concepto. Sí, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a continuar con este tema que está muy interesante y Priyanka tiene algo que agregar también. Así que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche.
Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otro tipo de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Res. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes y vamos a continuar con el tema que teníamos anterior, que estamos hablando acerca de lo de Edwin Paguezón y sus pobres habitantes fronterizos, donde ellos en 12 horas van a venir sencillamente a consultarse con un médico y se van a ir inmediatamente. O sea, que no le harán análisis, no le pondrán cita para otra fecha. Nada. No, ¿qué tienes tú? Y no se dice tampoco si será gratuito o No. Pero tú sabes que a mí me preocupa mucho, señores. No sé si ustedes lo han visto de esta forma, pero ese es el plan Bohío. Exacto. El plan Bohío. El plan que han diseñado muchísimas ONGs, justamente en todas las provincias fronterizas, que al inicio serán 12 supuestas horas, pero que sabemos muy bien, si bajo el mercado binacional se quedan aquí la mayoría de los que pasan a hacer supuestamente negocio de ¿qué va a pasar con aquellos que pueden pasar legalmente, supuestamente por 12 horas? ¿Se van a devolver a Haití? Cuando sabemos que la población lo que quiere es emigrar hacia República Dominicana. Entonces yo me pregunto, todo, con perdón, sabiendo muy bien la clase de militares que tenemos en la frontera, que son completamente entreguistas y negociantes ellos. Sí. Porque ellos negocian con eso. Sabiendo la clase de gente que está ahí en la frontera, ¿tú te crees que es verdad que ellos van a aplicar el mecanismo de regresar a esa gente a su país? No, para nada, pero no solamente Pero eso. por 3 pesos los ¿Qué dejan pasa? quedarse. Pero si por 3 pesos lo pasan ellos mismos. Exacto. Entonces, ¿pero qué pasa con nuestras autoridades que estamos entregando tanto? ¿Qué pasa con...? Se supone que el CESFRON se creó como una fuerza alternativa para cuidar específicamente la frontera, pero ¿realmente ha cumplido el CESFRON con la labor para la cual se asignó? ¿Realmente están cumpliendo? Entonces, ¿cuáles son las sanciones? ¿Qué pasa con estas autoridades que se supone que deben tomar medidas pro República Dominicana, que solamente estamos cediendo y estamos dando paso a una inmigración que está acabando con nosotros ya, que nos está llevando al colapso? Así es. Entonces yo no entiendo si en algún momento todos estos... el Ministerio de Defensa completo se han sentado en algún momento a hablar realmente de la problemática tan grande que tenemos. Yo no me explico cuáles son las sanciones para esos militares, la mayoría de los que se encuentran en la frontera, la mayoría, Pero claro. que trafican No hay sanciones. con personas. No hay sanciones. ¿Cuáles son las sanciones para ellos? Porque si hubiesen sanciones grandes para estas personas Se habría que detenido violan el la tránsito, ley, claro. que violan la ley y que violan el juramento que hacen al momento de ingresar a esta fuerza castrense, que es de proteger la República Dominicana con su vida incluso, porque ese es el juramento que se hace, con sus vidas incluso. ¿Qué pasa con estas personas que no lo cumplen? No hay sanciones, Priyanka, porque si van a sancionar a los de abajo, están también implicados los del medio. Y si implican los del medio, también están implicados los de arriba. Es una orden que viene desde arriba. Así es que en relación al CESFRON, ese tema es el último que tenemos aquí, que lo vamos a tratar también más adelante. Y tenemos que la Dirección General de Migración finalizó el procedimiento para los extranjeros concernidos por el plan de regularización. Véase la resolución 01-2017. Dicha resolución prorroga por 1 año para que los extranjeros cambien de categoría. El plan se concentra en 249,000
extranjeros, en este caso 98% haitianos. Ese plan no ha servido para nada. En la prensa se cuenta que el tráfico de haitianos ha aumentado. Esta semana atraparon a un médico haitiano de apellido Joseph que transportaba a 16 haitianos en un vehículo. Incluso había una mujer también, una haitiana, con un niño quizás de meses. Había otro niño, una niña como de 6 años. Pero también. Pero esta era de meses, que yo no sé cómo ella podía respirar, o esa criatura, no sé si era niña o niño. El médico hacía su pasantía en el Hospital Cabral Ibáez de Santiago. Interesante. Sí, explícanos, Camelia, cómo caben 16 haitianos en un carrito. Los propios haitianos que ya tienen el carnet de plan de regularización son atrapados en actividades ilegales y no son despojados del privilegio del carnet. ¿Qué les parece a ustedes esta complacencia con el desguace de este país? Bueno, habría que preguntarle al ministro. Ustedes recordarán que ellos dijeron que muchos de esos videos y que circulaban por las redes que eran viejos. Sí, o sea, yo sí, quisiera que me dijeran si eso es viejo. Sí, sí, es increíble. Eso es viejo. Entonces, fíjate, es algo chocante porque es un médico. Se supone que es una persona con un poquito más de nivel moral e intelectual. Se supone. Entonces, si esa es esa clase de individuos que se prestan a eso, supongan ustedes los otros haitianos, los que tienen menos condiciones económicas, que tienen parientes que están pasando muchísima miseria en su país. ¿Ustedes creen que no van a aprovechar cualquier oportunidad para traer a toda su familia? No, Camelia. Porque podríamos averiguar si esa gente que él trajo quizás son parientes de él. No, y yo me voy más lejos. ¿Qué pasantes, o sea, a qué pasantes le estamos dando cabida en nuestros hospitales? Porque la población... ¿Esos son enemigos de República Dominicana? Porque la población de pasantes, de residentes médicos haitianos en la República Dominicana es muy alta, sobre todo en la provincia de Santiago y otras provincias fronterizas. Claro, entonces, el Cabral Ibáez está casi lleno entonces, prácticamente. ¿Qué está pasando con estos médicos residentes de nacionalidad haitiana en nuestros hospitales? Realmente, ¿cuál es el norte de ellos realmente? Bueno, el norte de ellos, obviamente, ejercer su profesión. Y en segundo lugar, fíjate cuál es el norte. Porque no te creas tú, quizás esas personas venían, o vinculadas o no a él, venían a diferentes propósitos, pero muchos de ellos pueden ser también que vengan para resolver problemas de salud. Entonces, por ende, se entiende también que muchas de las parturientas que vienen aquí son ellos mismos que de alguna manera influyen o que están vinculados a cadenas de tráfico, porque puede ser que este señor sea la primera vez que haga eso, pero igual él podría ser una persona reincidente y si él acostumbra a hacer eso, porque si trajo 16 ahora no es la primera vez. Yo estoy segura que no es la primera vez. Exactamente. Y aparte de ese video, Priyanka, también vimos en las redes otra fotografía y video en donde aparecen haitianos vestidos como si fueran médicos también, viniendo de allá. O sea, aparte de esos 16 que traía un pasante, también vimos en las redes un grupo de haitianos vestidos de médicos, que no quiere decir que sean médicos, porque todos ellos, todo es ilegal. O sea, ellos consiguen carnets porque se la buscan. Sí, pero es que ahí tenemos un sinnúmero de organizaciones internacionales regulando esa situación en la frontera. Además, entonces, dígame una cosa, ¿qué ha dicho el Ministerio de Salud Pública? Porque también ese es un tema que compete no solamente a las autoridades de migración. Si Salud Pública le dio un permiso a ese muchacho para hacer una pasantía aquí y qué seguimiento se le da a y esos qué seguimiento se le da, y esas son las muchas gracias. Entonces a esa persona lo que tenemos que hacer es dejarlo que siga estudiando aquí. Cancelarle. Bueno, ya no tiene ese cuatro porque es un pasante, pero se le debe cancelar su matrícula porque él, o sea, si es pasante todavía no ha terminado su residencia médica. Su matrícula y deportarlo. Y deportarlo también. Eso es un acto delictivo. Que atenta contra la soberanía de la República Dominicana, el país que lo acogió, que le dio la oportunidad de estudiar. La que él no tuvo en su país. Claro, y le está dando la oportunidad de ser un profesional. Esas son las muchas gracias. Eso es correcto. Y Camelia y Priyanka, tenemos finalmente entre tantas noticias
Una prácticamente buena, que es el CESFRON, contará con un presupuesto que el gobierno le designará de 301 millones de pesos. Se incrementará en un 50%, eso es para el año próximo. Esperamos que con este aumento de presupuesto se complete la matrícula de miembros del Cuerpo de Seguridad Fronteriza. Sea más efectivo el uso de los fondos en la contención del narcotráfico, el contrabando, la incursión de ilegales, el cuatrerismo, el tráfico de carbón, el ingreso de armas ilegales y todas las tareas de las Fuerzas Armadas Dominicanas. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Esto será favorable? ¿Cambiará este presupuesto la manera de manejarse o se hará como siempre se ha hecho, se lo repartirán entre ellos y realmente no harán el trabajo que los dominicanos merecemos? Bueno, esa es una buena interrogante. Sí. Yo entiendo que sí, que inclusive el Ministerio de Defensa necesita recursos para hacer su trabajo, pero si ellos no están dispuestos a modificar una serie de conductas y de problemas a lo interno, no estamos en nada. No. Si el CESFRON va a estar siendo manejado y además compuesto por esa clase de militares, en verdad, ese es un dinero que es tirarlo por la alcantarilla. Eso, como vimos, eso es un desperdicio. Con el asunto de los uniformes, que dijimos que el problema no es de forma, sino de fondo. Y en este caso, no es que le den más presupuesto, que le aumenten el presupuesto, es que haya conciencia y que haya un cambio radical entre esas personas que están trabajando ahí y que no están capacitadas, que no están aptas para desempeñar ese ejercicio. El problema es que las fuerzas castrenses hoy en día no están trabajando de forma independiente como deben. Ese es el problema, que se están manejando a nivel político exclusivamente. Ese es el problema. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas personas que están ingresando a ese cuerpo, muchos jóvenes lo hacen porque han visto que cómo se maneja. Por tener un arma, por tener un arma en su poder, con la cual muchísimos de ellos, porque la mayoría de los atracadores que andan en la calle ahora mismo, la mayoría son policías y militares jóvenes. Sin valores, sin principios. O sea, entonces, ¿qué depuración se están haciendo en las fuerzas castrenses también? Porque antes se le pasaba un centro de 6 meses. Antes se hacía un sinnúmero de estudios. Antes se le daba un sinnúmero de cursos y talleres a esos muchachos, pero ya no. Ahora los delincuentes son los que se están entrando a las fuerzas castrenses. Debería hacerse una depuración en donde se determine, se busque a jóvenes que tengan talento para eso, jóvenes que ya... Jóvenes con valores. No que sean que ellos vayan allá, hay que buscarlos, pero para eso tiene que también la persona o el cuerpo o la institución destinada para eso también deben ser serios, honestos, leales, íntegros y que le duela la nación. Y amigos televidentes, nos vamos ahora a un pequeño corte y cuando regresemos tendremos con nosotros al historiador Manuel Núñez. No se muevan de sus asientos que ya volvemos con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otro tipo de maquinarias. O sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Res. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien
amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte de nuestro programa, en la parte final de su programa Encuentro con la Soberanía. Recordándoles a ustedes que el próximo jueves 16 de este mes de noviembre, a las 7:30 de la noche, estaremos presentando el más reciente libro de Manuel Núñez, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Eso es en Ateneo Amantes de la Luz. Tendremos el libro a la venta por esa noche a 1,000 pesos y la dirección es en la Avenida España con 27 de febrero. Así que los esperamos a todos Santiago. ustedes. En Santiago, por cierto. Y bien, amigos televidentes, tenemos ya con nosotros a nuestro invitado, el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu programa de siempre. Hoy le tenemos 2 temitas, pero antes de entrar en los temas que tenemos hoy, Manuel, el miércoles pasado se cumplió 1 año de la gestión del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Queremos que tú nos expliques cómo se ha manejado Donald Trump, qué aportes nos ha dado sobre todo a América Latina, y cómo él ha trabajado en base a los proyectos que él ha mencionado, si ha cumplido, cuál ha sido su trayectoria. Yo creo que Trump ha tenido un balance equilibrado, en el sentido de que desde el punto de vista de sus partidarios, de la gente que votó por él, que son los norteamericanos del Middle West, del centro de Estados Unidos, se mantiene en todas las encuestas con una enorme lealtad. Ha bajado en las encuestas globales, pero en las encuestas correspondientes al grupo de gente que lo apoyó, que es un 39% de ciudad norteamericana, se mantiene con una lealtad inquebrantable, lo que quiere decir que en los Estados Unidos esa población está convencida de que las promesas de Trump deben ser cumplidas. Evidentemente Trump se ha enfrentado a todo lo que es la campaña demócrata, se ha enfrentado a la prensa, ha mantenido el enfrentamiento con la prensa permanentemente, y eso desde luego ha perjudicado su imagen. Sin embargo, no hay actualmente ninguna posibilidad, como creen algunos, de que ese enfrentamiento pueda derivar en una situación de impeachment o de deterioro de su imagen al punto de que tenga que abandonar la presidencia, como le ocurrió a Richard Nixon. Yo creo que Trump va a terminar, y va a terminar de manera positiva, porque en la segunda parte de su presidencia, que es la realización de las grandes obras, va a relanzar el empleo. Por cierto, que la economía norteamericana se mantiene también en muy buen estado después de la llegada de Trump. O sea que realmente toda la campaña negativa que se vierte sobre él es básicamente una campaña mediática, no es una campaña que está basada en situaciones reales. Él se ha atenido a todos los que son los procedimientos legales para llevar a cabo sus medidas, y la gente que lo apoyó quiere realmente que él haga el muro. Un muro que ya está hecho, un muro que empezó Clinton. Bill Clinton empezó el muro, que tiene alrededor de unos 1,100 kilómetros de muro. Trump lo que se ha propuesto es completar el muro para evitar la inmigración ilegal, que cree que es uno de los problemas que impide que los Estados Unidos puedan planificar la vida americana. Así es, Manuel, y hemos visto que ha tenido que enfrentar un gran monstruo, porque enfrentar esos organismos internacionales que están trabajando con la frontera abierta, con Open Mind y con Soros, ese multimillonario que es un destructor de naciones, es evidente que no ha sido fácil para él, y lo ha estado logrando. Y lo interesante, como me decía Camelia hace un ratito, que el que apoya a Trump lo apoya, o sea, tajantemente. El que apoya a Trump lo apoya independientemente de las calumnias, de lo que diga cualquier otra persona. A nosotros nos convino realmente que la monstruosidad que hubiera significado la llegada de Hillary Clinton al poder no se materializará, porque la República Dominicana, en caso de que hubiera llegado esa fórmula demócrata al poder, con las situaciones que tenemos con Haití, hubiera prácticamente estado en riesgo de desaparición. Así es, Manuel. Y vamos a entrar ya con los temas que tú tienes en la segunda parte, que es que sabemos que lee continuamente los temas que se mantienen en el candelero en la prensa de Haití. ¿Podría decirnos cuáles son las preocupaciones de la prensa haitiana ahora que ya ha partido la MINUSTAH y que al parecer Haití ha salido del interés internacional? Yo creo que toda la prensa haitiana ha estado girando en base a los acontecimientos
derivados de la salida de Amin Mustá. Amin Mustá se fue el 15 de octubre, fue sustituida por una misión, la MINUSYUS. Las Naciones Unidas enviaron a la señora Page, que es la encargada de la MINUSYUS, pero evidentemente el objetivo era buscar una salida jurídica a todos los problemas derivados de la delincuencia en Haití, es decir, el manejo de los jueces, de los alguaciles, del Poder Judicial que no es independiente, de los derechos humanos que allí, a pesar de todo lo que se dice, ellos viven imputando al resto del mundo, pero allí no se cumplen en modo alguno. O sea que toda esa situación ha estado pendiente y eso es lo que ha estado preocupando a la prensa. Al mismo tiempo, están preocupados por que la salida de la MINUSTAH significa la pérdida de un polo de autoridad. O sea, si en Haití no se sabe ahora mismo quién es el que manda, porque la policía, que son unos 5.000 miembros, no pueden asegurar o no pueden detener, en caso de que se produzca un estallido en esa población, una revuelta, una poblada. Y se está hablando de la creación de un ejército, pero todo eso se plantea en un ambiente en el que nadie está completamente seguro de que el gobierno, sin el apoyo de una fuerza fuerte, externa, y sin un apoyo militar consistente, pueda mantenerse en caso de que se produzca una poblada, y eso también se mantiene en el candelero haitiano. Otra cosa que hay en la prensa haitiana, ese famoso fórum sobre el SIDA, que se celebró el 5 al 7 de noviembre, ese fórum se habló de que Haití prácticamente todas las enfermedades que se abaten sobre ese país, de las cuales tiene liderazgo pleno, del SIDA es más de un 5% de la población, de la malaria más de un 30%, de la filariosis, del cólera. Todas esas enfermedades en Haití están siendo combatidas por los donantes de fondos. Y esos donantes de fondos han comenzado a retrasarse, han comenzado a tratar de encontrar otra vía de satisfacción de otro tipo de donaciones. Evidentemente todo eso pone en riesgo estos programas que son sostenidos íntegramente por el extranjero, lo cual quiere decir que es un país que no tiene la posibilidad de hacerle frente a las situaciones que enfrenta. Así es, Manuel. Y tal como escuchaste en la primera parte de nuestro programa, concluyó el plan de regularización de extranjeros en situación irregular, que ya tenía una duración legal de 18 meses. Realmente, primero comenzó con el decreto anticonstitucional, el 327-13, que ese abolía, luego de eso vino la 169-14, pero con ese decreto que deja frontera abierta, ahí fue realmente cuando se comenzó a violar nuestra Constitución. Ahora bien, se le dio luego de 2 años de prórroga, que eso fue en el 2013, en 2015 que vencieron los 2 años, pues se le hizo otra prórroga porque no funcionó, porque no calificaban, y entonces se le dio una prórroga de otro año más, perdón, que venció realmente. Eso fue el año, este año, en junio, por ahí, julio. Y ya se le hizo otra prórroga más. O sea, de prórroga en prórroga. Esto es un relajo con nuestra Constitución. Y eso no se ve en ningún país del mundo. Pagado por nosotros. Exactamente. Entonces, ¿cómo evalúas lo que ha ocurrido tras la proclamación de nuestra sentencia 168-13, quien años tras años ha sido pisoteada por los mismos haitianos y por los que los apoyan y los favorecen? Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13, comenzó a ser desmantelada desde el mismo año de su emisión, es decir, en octubre del 2013, se emitió una sentencia que declara lo que todo el mundo conoce, es decir, los hijos de haitianos son haitianos donde quiera que nazcan. Los que no son residentes en la República Dominicana no pueden beneficiarse del jus solis. O sea, en ningún momento los haitianos estaban en riesgo de apatridia, porque el que nace en un vientre haitiano o de padres haitianos, sin importar el territorio, ya es haitiano. O sea, que no se estaba hablando de apatridia. La apatridia es un tema que han venido invocando
los enemigos del país bajo el alegato de que el hecho de que un haitiano se desplace de Haití a República Dominicana suspende sus derechos nacionales en Haití, lo cual es falso. Los haitianos siguen siendo haitianos, aunque se desplacen a otro país. Entonces la sentencia vino a reconocer que en una situación de promiscuidad territorial, la aplicación del jus soli es prácticamente difícil e imposible en algunos casos, ¿no? Porque debe acomodarse a la legalidad inicial. Esa sentencia comenzó a ser desmantelada con el decreto 327-13, en el cual el propio gobierno suspendía las deportaciones por 2 años. Ese decreto decía que los extranjeros que estuviesen enfermos no eran deportables, o sea que en este caso era un efecto llamada para atraer a todos los enfermos que se hospitalizaran en los hospitales dominicanos y que estaban en situación vulnerable y que una vez hospitalizados dejarían de ser deportables. Mucha gente se trasladó, muchos haitianos se trasladaron a las camas de los hospitales dominicanos a ocuparla porque evidentemente el decreto así lo establecía. Y algunos, como no tienen noción de hospital, pues lo utilizaban como si fuera un hotel, porque después no querían irse de ahí. Exactamente. Entonces, todo eso se agravó. Pero luego la agravación mayor vino con la ley 16914. En esta ley prácticamente se le transfería la residencia y la nacionalidad a las personas que decían haber nacido aquí y que tenían de algún modo documentos ilegales, en muchos casos, con nombres falsos, con nombres de personas muertas, en nombre de dominicanos. Eso se hizo una situación de reconocimiento. Se calculó que esas personas eran 249,000, pero finalmente solo 7,000 presentaron la documentación completa, es decir, acta de nacimiento o cualquier otro documento que pudiera ser equivalente. Esas personas igualmente se ha demostrado que aún aquellas que supuestamente estaban legales tampoco le correspondía, porque ahora ha habido una cantidad de averiguaciones y se han dado cuenta que muchos de los nombres eran nombres imposibles, Yuli Kawasaki, cosas así, nombres inventados por los haitianos, el Mayimbe, o sea, una serie de... Y eso lo publicó la Junta publicó el listado, la lista de las personas que debieron pasar a buscar su documentación. Manuel. Y ahí habían 7,000 personas y había 90,000 que tenían pasaporte y el resto no tenía ningún documento. Y entonces, sobre esas personas, lo que se ha hecho es aplazar la aplicación de la ley, porque han estado dándole prórrogas y prórrogas. Ahora el plan es darle la residencia a todas esas personas, lo cual evidentemente sería fatal porque la residencia es la última categoría migratoria que anularía la posibilidad de que esas personas fueran deportadas algún día y al mismo tiempo implicaría el reconocimiento de todos sus descendientes como dominicanos, porque los hijos de extranjeros que tienen la categoría de residentes en República Dominicana pueden optar por la nacionalidad dominicana según el jus soli dominicano. Así es, Manuel, pero en ese mismo reglamento de la ley 169-14 hay una cláusula pequeñita en donde decía algo que no le favorecía a ellos, independientemente que tuvieran que fueran declarados ilícitamente, o sea, ilegalmente, con documentos falsos. ¿Qué es lo que dice esa Bueno, en el artículo 3 de esa ley 169-14 se establecía que si se demostraba que la documentación poseída o detentada por la persona que solicitaba su nacionalidad era una documentación fraudulenta, falsa, pero que la persona no había colaborado en la falsificación de su propia documentación, se le daba el derecho a seguir usándola. Es decir, que la propia ley santificaba y admitía la ilegalidad como un método de solución de un problema legal. Así es. Y es una cosa insólita. Hubo un televidente, una persona que me escribió por las redes, el doctor Manuel Aquino.
él me dijo que le hiciera esta pregunta al doctor Castillo Pantaleón, que es en relación a esos niños que fueron declarados con documentos de personas muertas, que qué va a pasar con eso. Él me dijo que le hiciera esa pregunta a Castillo Pantaleón, como entendido en la materia. ¿Qué tú crees que podría pasar o qué debería pasar? Bueno, el objetivo es el siguiente. Si existe un libro rosado, en el libro rosado, que es el libro de extranjería, que fue una reivindicación obtenida por los grupos nacionalistas ante la avalancha de haitianos que anualmente usaban los hospitales para dominicanos en un plan de invasión por los vientres. En cada año pues nacían entre 80.000 y 90.000 haitianos en la República Dominicana, y esto al cabo del tiempo, con el uso de las ONG, con el Centro Bonó, con el Centro de Solidaridad Fronteriza y una serie de ONGs que estaban tratando de documentar continuamente esa población y reconociendo a esa población como dominicana, porque estamos usando a dominicanos, dándole dinero, usando a personas que lo declararan como hijos suyos. Todo era un mecanismo de falsificación amplio, y ese mecanismo de falsificación comenzó a convertirse en una situación ya inmanejable, y eso hizo que se hiciera el libro rosado. Pero el libro rosado está siendo utilizado ahora también como mecanismo por parte de los grupos que están detrás del desguazamiento de la nación dominicana, para tratar de incluir a toda esa población e inventarse 1 millón de nuevos dominicanos. Así es, Manuel. Finalmente, se nos quedó una inquietud que viene de la semana pasada. Tú hablabas de la semana pasada de que el jesuita Pablo Mella empleaba la tesis de la democracia intercultural y no quedó claro el concepto. Es bueno que le expliquen qué consiste ese proyecto de los jesuitas en la República Dominicana. Bueno, los jesuitas en la República Dominicana tienen la tesis del multiculturalismo. El multiculturalismo es un movimiento que desconoce las culturas nacionales y que quiere hacer culpar a las naciones de acogida de los desastres de las naciones que van huyendo del mundo. Es decir, que sea la nación huésped, en este caso la República Dominicana, la que tenga que adaptarse al haitiano. Que sean ellos los que impongan la lengua, los que impongan todo, y en base al victimismo, tratar de desmantelar las leyes nacionales y poner el país entero al servicio de una población extraña, creándole obligaciones internacionales mediante una situación que previamente nos crea un complejo de culpa y que los convierte a ellos en víctimas, y nosotros como victimarios estaríamos obligados a desmantelar el país, a considerar que un campesino dominicano es lo mismo que un campesino haitiano y que ambos tienen igual derecho en la República Dominicana, con lo cual la República Dominicana desaparecería en su soberanía, porque operarían en este caso la soberanía de 2 pueblos en el territorio de la nación dominicana. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Ese asunto del multiculturalismo no es exclusivo de los jesuitas, porque hay una tendencia en la Iglesia Católica, la doctrina de la evangelización multicultural. Ya se han publicado libros sobre eso y clérigos de otras órdenes religiosas. No, exactamente. Hay una parte de la Iglesia que está metida directamente en todo eso, y esencialmente en el caso de los jesuitas, ellos están empezando en todos sus centros en el país a una supuesta educación intercultural en la cual se le enseña al dominicano a que también puede ser haitiano. Es decir, que una especie de romper la educación dominicana de la primacía del eje cultural de la dominicanidad. O sea, que la dominicanidad no sea el centro de los valores nacionales ni de las lealtades de los dominicanos. Por eso hay ese empeño por parte de ese jesuita en destruir la figura del padre de la patria. Hay el empeño de vaciar la historia del contenido, porque al vaciar la historia de su contenido es como si al ser dominicano le hicieran una lobotomía, le sacaran el cerebro y lo convirtieran en una especie de ficha más, de elemento más del ambiente, pero sin ningún tipo de contenido que lo haga defender lo suyo, defender su tradición y defender sobre todo lo que es más importante, la continuidad histórica de la República Dominicana. Así es, Manuel, como país y como nación. De acuerdo. Gracias, Manuel, por tu participación. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 de Claro y 22 de Tricón. Nos pueden también escribir a nuestro correo electrónico encuentroconlasoberaniatv@gmail.com, y les recuerdo
que los esperamos este jueves 16 en Ateneo Amantes de la Luz en Santiago. Para cualquier información se pueden comunicar también conmigo en el 809-264-1863. Así que pasen todos un feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.